Ok, Ahí están casi todos los estudiantes. Listo. de una. ¿Y ellos van a estar? ¿O van a estar en otra cosa? Están admitiendo a la gente. Listo, ya. Bueno, ¿estamos viendo ahí? ¿Se ve ahí? Ah, ¿tú no sabes? Ah, entonces yo estoy acá. Sí, Esta es la reunión, ¿cierto? sí, exacto. Ah, Pero no sé si se oye. no, yo lo que no sé es si se está viendo Sí, mira, ¿sí? ya. Se está viendo eso. Pero no se ve tu cara. Ah, sí, también se ve. ¿Se ve? Pero igual, pues, lo importante es que vean la presentación. Cristian, ¿tú estás conectado en la reunión? ¿Se ve la cara de Omar? Hola, profesores, Buenas, buenos te habla días. Germán Castro. Yo Buenos veo ahí días. la cara del muchacho, el Sí, micrófono en el pecho. Ah, bueno, listo. Entonces, buenos días para todos. ¿Cómo? Ah, ya, ok. Pero se ve. sí, se ve completo, se ve la pantalla y se ve el video. ¿Y la persona Ok, también? sí. Sí, él se ve completo, sí, señor. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Juan Carlos Godoy Pinilla, yo soy el director de la Facultad de Diseño Gráfico. Por intermedio del profesor Henry Buitrago Alba, hemos invitado a Omar Galvis, quien es una persona que en mi caso, pues yo lo conozco desde que trabajamos, bueno, lo conocí como estudiante realmente en otra universidad de hace muchos años y desde ese momento Omar siempre ya vislumbraba un éxito muy fructífero y asegurado. Y es lo que estamos viendo ahora, en donde lo que él viene a mostrarnos es prácticamente es eso, cómo él desde sus inicios siempre estuvo muy inquieto, no se quedaba con lo que le daban los profesores, siempre iba más allá, con una actitud humilde, responsable y por un amor inmenso por su carrera, en ese momento de la publicidad, pero la publicidad y el diseño siempre han estado unidos. Algunos refutan un poco de que los diseñadores no deben ser publicistas y los publicistas no deben ser diseñadores, pero realmente son más los puntos de tangencia que nos unen que los que nos separan. Entonces, ustedes ya vieron ahí un breve recuento del perfil profesional de Omar y pues no vale la pena repetirlo porque está escrito ahí. Él nos va a contar sus experiencias, él nos va a contar su trayectoria. Como verán, es una persona muy joven y que pues que ha avanzado muy rápido. Y creo que eso es una de las cosas que a mí me gustaría que Omar les contara a nuestros estudiantes. ¿Cómo es posible una persona tan joven pueda avanzar tan rápido y pueda escalar unos escaños internacionales, ¿cierto? ¿Cómo se une uno para trabajar en grandes agencias y de esas agencias conocer las personas? Porque todos sabemos que acá el 80% es la relación humana y el 20% es el talento, pero ese talento, un 20% muy bien puesto. Omar, muchas gracias. Juan Bienvenido. Carlos, muchas gracias. Eh, bueno, me gustaría como empezar mostrándoles la parte que menos quiero que conozcan de mí, que es como los logros que he alcanzado a nivel como profesional, porque digamos que esa es una vista o una visión del éxito un poco distorsionada hoy para lo que yo pienso a nivel como filosófico, a nivel de vida. Creo que el éxito no se calcula por la cantidad de dinero que ganes o la cantidad o el cargo más alto que tengas, sino por la calidad de persona que seas. Entonces, pero voy a pasar primero por esta primera parte de mi trabajo, que he tenido la oportunidad pues de dirigir la agencia más grande del país. Fui director creativo a los 21 años en Sancho. He manejado cuentas como Movistar, toda la publicidad que muchos no quieren. Yo la he hecho desde hace unos años para Éxito, Postobón, Tigo, Apple. He trabajado para pues con casi la mayoría de marcas nacionales, Bancolombia, Renault. He tenido la oportunidad de asumir muchas responsabilidades desde muy joven, como la dirección creativa en Sancho Video, que es como la agencia más grande del país y una de las más importantes de Latinoamérica.
También he tenido la oportunidad de dirigir la innovación para Omnicom, que es el holding más grande del mundo. He sido director de innovación para América Latina. También he sido director de innovación en OMD Colombia. Actualmente, digamos que llevo como dos carreras, una parte que es como la más publicitaria, que tiene que ver con todos estos temas de data, digital, innovación, y por el otro lado más enfocado al diseño y la parte creativa, pero más visual. Y ahí he tenido la oportunidad de trabajar para Lady Gaga, Katy Perry, la NFL, la NBA, bueno, artistas de reggaetón súper, pues como los más grandes. Y les quiero mostrar un poco como mi trabajo rápidamente de lo que he podido hacer. Esto es para Illenium, para Wisin y Yandel, para Deftones, que pues Illenium es uno de los artistas de electrónica más importantes del mundo actualmente. Algunas campañas que hemos hecho nacionalmente como para todo el tema que tiene que ver con el ahorro de la energía. Mi trabajo para Katy Perry, para Lady Gaga, para algunos productos de Estados Unidos, que he podido tener como la oportunidad de dirigir el arte, de dirigir todo el concepto creativo, de coger una idea desde cero, plasmarla en un software 3D y pues digamos que llevarla al mundo de la animación. Este es el trabajo específico para Lady Gaga, para su línea de cosméticos y un proyecto pues que estamos ahí trabajando para la NFL. Entonces, acá está el proyecto como de la NFL, pero más allá de contarles como todos mis logros, porque podemos tener una charla de cómo fue todo el proceso para llegar a esto, pero más allá de contarles mis logros, quiero contarles un poco la persona que hay detrás, porque esto, más allá de coger un computador y diseñar, tiene todo un trabajo filosófico, tiene todo un trabajo de conciencia alrededor de lo que uno hace, alrededor de las personas que lo rodean a uno, alrededor de los amigos. Sobre todo eso para mí es fundamental, porque eso genera un cambio. Y les quiero contar cómo yo, a una temprana edad, porque pues en este momento tengo 29 años, cómo a esta edad yo he podido ser director creativo, he podido ser director de innovación para América Latina, estoy trabajando para un estudio en Los Ángeles. Entonces, ¿en qué momento hice yo todo eso? ¿Y cuáles fueron como mis decisiones para yo poder llegar acá? Y que creo que si a mí me las hubieran dicho, tal vez cuando estuviera estudiando, tal vez también hubiera podido elegir de una manera también diferente. Entonces, creo que esto les puede aportar. Les voy a contar 7 cosas y esas 7 cosas no me interesa que las hagan las 7, sino tal vez una que les pueda servir. Y esa que les pueda servir pueden realmente, digamos que aplicarla a su trabajo o tal vez a su vida. Bueno. Entonces, como les decía, El ciclo de eh, producto musical. para, para ese Ay, no me escuché, ¿qué pasó? Hola, perdón, no se está escuchando a Omar. Alguien lo silenció y infortunadamente de pronto la persona que ingresó lo silenció. Estela, te pedimos que por favor silencies tu micrófono, por favor. Ya, creo que ya. Listo, diseño. Hola, Omar. No, fui yo. Omar, ¿podrías hablar para escucharte? Saber que te estamos escuchando. Profe, creo que aparece silenciado el... listo.
Listo, ahí ya me oyen, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces, como les decía, esta versión como actual, quisiera acabarla a los 40 años, porque soy consciente de una cosa y pues les quiero contar una historia que tiene que ver con la vida, pero también tiene que ver con la muerte. Soy muy consciente de que todos vamos a morir y que al final, si no hacemos lo que hacemos en vida y lo que queremos hacer, pues después ya no habrá tiempo, el tiempo se nos va a acabar. Yo nací en Santa Bárbara, Santander, que es un pueblito que queda más o menos a una hora de acá de la universidad, hora y cuarto, por ahí. Y nací con un tema y es que yo soy un accidente de mis papás. Nací pues somos siete hermanos y yo soy el último. Yo tal vez, o sea, yo creo que en mi pueblito ya estaba como dicho que mi familia ya había una familia. El padre ya le había dicho a mi mamá que ya no necesitábamos más hijos, pero nací yo de último y nací sin ningún propósito. Obviamente mis papás me quieren mucho, me aman claramente, pero yo soy un accidente tal vez que venía sin ningún propósito. Yo no venía a cumplir acá, a llenar una familia, a tener el primer hijo, no, era el último. Entonces, yo era lo último que querían mis papás y llegué sin eso, sin ningún propósito en la vida. Y llegué como pensando un poco como que con el paso del tiempo entendí que que la vida era como este texto de muestreo que se usa mucho en diseño gráfico, que es el Lorem Ipsum, que es como ese espacio para uno poder llenar la información de uno, lo que uno quiere en la vida, darle un propósito, darle un sentido a las cosas, porque si uno no le da un sentido a las cosas, al final uno realmente no está tomando decisiones, las decisiones las está tomando la generación anterior, los papás de uno, los tíos de uno, y uno debe hacerse cargo realmente de la vida. Y esa fue una de las cosas que he venido aprendiendo para poder llegar a tomar decisiones en mi trabajo. Yo nací en el 92 y en el 92 la muerte acechaba inminentemente mi vida, porque en el 2000 pasaba que, no sé si ustedes tal vez no les tocó, pero se decía que en el 2000 se iba a acabar el mundo. Entonces yo nací a los 95, en el 95 tenía más o menos 3 años, un poquito más, y, eh, y logré, y pues como que llegué a un mundo en el que ya se iba a acabar. Entonces empecé a tener una vida en un pueblito donde pues hay muchas más libertades que en una ciudad y empecé a entender muchas cosas. Primero me di cuenta que existían este tipo de cosas. Bueno, toca decirle esto. Toca volver a cerrar y Toca volver a cerrar. Nos van a perdonar un poquito acá hay que decirle Chacatán, eso es todo. sí, Y fuimos otra vez. Listo, ahora sí, si quieres. Acá. listo. Me di cuenta que existía algo que se llamaba la música y que en este caso Michael Jackson empezaba a permear toda la gente. Todos los tipos de gustos musicales empezaban a como a juntarse y pasaba algo y era muy asombroso y era como que la música cambiaba los estados de ánimo. Pero también me di cuenta que existían más personas alrededor de uno. Por ejemplo, los hermanos. Isso dói? Isso dói? Existían unas personas que lo querían a uno fuera bajito, alto, gordito, lo que uno fuera, cansón, no cansón, yo era muy cansón cuando pequeñito, y lo querían a uno y lo siguen amando a uno, pase lo que pase.
Entonces para mí empezó a ser demasiado curioso y asombroso esa sensación de tener personas que sin conocerlo a uno ya lo querían. Pero también me di cuenta que existían otro tipo de especies, como los animales, las plantas. Viví con muchos animales, pues gallinas, conejos, vacas, de todo tipo, mucha naturaleza. Y la gente vivía, por lo menos en mi pueblito, vivía con un sueño de todo el año, era de trabajar muy duro para ir el fin de año a Santa Marta y Cartagena a enterrarse como este perrito. Y era curioso para mí ver que personas daban todo su esfuerzo para al final de año irse a Santa Marta a traer una camiseta del Rodadero. Pero también empezaron a llegar nuevas formas de música. Entonces llegó el reggaetón, y el reggaetón en nuestra época no existía. Actualmente pues todos los que nacieron ya nacieron con eso, pero es un género que empezó a permear a toda la generación. A medida que fui creciendo, nos encontramos con algo que era el Internet, y el Internet también empezó a cambiar nuestra vida. Nosotros somos la generación que pasó de lo análogo a lo digital, y el Internet, hoy la gente paga un plan de Internet para ver este tipo de cosas. Y estamos en una época en la que no sabemos usar el mundo. Unos funcionarios del gobierno pakistaní estaban dando un discurso pues, a todo el país por Facebook, y se les olvidó apagar el filtro del gato, y le dieron pues, a todo el país este discurso con el filtro prendido. Y estamos en un mundo donde no sabemos usarlo. Cada una de las cosas que empezaron a suceder, para mí, se volvieron en una nueva conexión neuronal. Y eso lo que permite es generar nuevo conocimiento. Es decir, cada experiencia que sucedía en mí empezó a generar esas conexiones neuronales, y esas cosas extrañas se convirtieron en curiosidad, despertaron mi curiosidad. Y esa curiosidad al final me llevó a conseguir pues, resultados y cosas diferentes. Entonces les quiero enseñar 7 cosas que he aprendido como en la vida para poder llegar digamos que a conseguir logros a nivel laboral. Primero, dejen de buscar respuestas y empiecen a buscar preguntas correctas. Y esto tiene que ver con que muchas veces no nos preguntamos lo que hacemos, simplemente lo asumimos. Yo no sé si les pasa que a ustedes les enseñaron un montón de cosas, sus papás, sus tíos o sus mismos profesores, pero ustedes no son críticos frente a eso, no son críticos en realmente interpretar y tomar unas decisiones y hacerse cargo de su vida. Un ejemplo, digamos que muy común en las personas es por qué existen los velorios. Los velorios existen desde hace muchísimos años, y existían porque la medicina era insuficiente, la medicina no era capaz de poder saber si una persona se moría o no se moría. Entonces los dejaban 7 días acostados, y durante esos 7 días, si la persona despertaba, pues se sabía si estaba viva, y si no despertaba, pues era que ya había muerto. Hoy los velorios se hacen y uno ni siquiera se pregunta, pero todos pagamos casi que 5.000 pesos al mes para cuando llegue el día de nuestra muerte, pues podamos enterrarnos con dignidad. Y yo empecé a entender eso, como que la vida estaba hecha de 2 cosas, de la realidad primaria y la realidad tangencial. La realidad primaria es la que todos estamos acá, y les puedo asegurar que los que están acá en vivo y que los que están allá escuchándome hacen parte de la realidad primaria. La realidad primaria es todo lo que debería suceder. Nacemos, nos hacen un baby shower, vamos a un jardín infantil, a una escuela, después vamos a un colegio, luego a una universidad, vamos a buscar trabajo,
buscamos una pareja, universidad, después de la universidad el trabajo y después vamos a conseguir cómo comprar un carro o un apartamento. Y les aseguro que es muy difícil salirnos de ahí y tal vez para muchos no sea el sueño, pero seguramente van a tener la necesidad porque existe una fuerza que a partir de la sociedad controla todo lo que nosotros hacemos. Entonces, si uno quiere estar ahí, es una decisión, debería ser una decisión, debería uno tener la capacidad de poder decidir. Pero también existen otras formas, como la realidad tangencial, y es todo lo que no debería suceder. Y es esas decisiones que uno toma y que cambian nuestro propósito en la vida, que cambian y que empiezan realmente a decidir lo que uno hace. Entonces, realmente, donde podemos tomar decisiones. Y a nivel como práctico, yo no sé si a ustedes les decían que tenemos que estudiar una sola carrera. Entonces uno estudia diseño gráfico, publicidad, lo que sea, y cuando uno lo estudia ya uno está súper listo. Yo decidí que no iba a estudiar solo publicidad, porque yo estudié publicidad, sino que empecé a estudiar diseño gráfico. También empecé a estudiar producción de música, fotografía, dirección de cine, 3D, VFX, animación, colorización, que cualquiera de esos es una carrera muy bien paga en la industria. Soy técnico de metalistería, sé hacer ventanas, he estudiado inteligencia artificial, data, además estoy estudiando pues otras cosas que tienen que ver con la dirección de cortometrajes y sobre todo una de las más importantes, la espiritualidad, que no tiene que ver con la religión, sino tiene que ver con los valores que uno le inyecta al ser humano. Porque más allá de poder tener skills como 3D o este tipo de cosas, pues uno debería ser persona antes que saber manejar un programa. Entonces, la segunda cosa que aprendí es que el universo no tiene principios. Los únicos principios que hay son los que cada uno decide construir. Principios basados en entender que hay un entorno, que nosotros no somos el centro de todo. Y empecé a entender una cosa y es que el tiempo se vuelve realmente muy valioso. Si somos afortunados de vivir 100 años, que es poco común hoy, pero vamos a tener 5.200 semanas a disposición. Si ahora tienes 25, entonces te quedan 3.900 semanas. Pero si vas a morir a los 70, entonces te quedan 2.340 semanas. Mucho tiempo, pero a la vez no. Es decir, nuestro tiempo se va consumiendo. Y la pregunta que les quiero hacer a ustedes es, ¿qué están haciendo con su tiempo? ¿Se están levantando solo a ver videos de TikTok? TikTok es una herramienta muy divertida, es súper creativa. Desde mi punto de vista aporta muchas cosas, pero no es solo lo que debemos ver. Hay un mundo lleno de muchas cosas que también le aportan a uno. La educación hoy se volvió como un poco más corporativa, es decir, uno va a una ala de clase a aprender y aprender significa mucho más. Aprender significa, es casi una decisión de todos los días, es casi una decisión de todo el tiempo. Se debería disfrutar mucho más que tener que cumplir un requisito para mí o para la sociedad o para mis papás. Entonces les quiero mostrar un video que pues reflexiona un poco sobre el tiempo y sobre la vida y sobre la muerte. La gente muere y queda todo ahí. Los planes a largo plazo, las tareas de casa, las deudas con el banco, las parcelas, las joyas, el coche nuevo que compré para tener estatus. La gente muere sin siquiera guardar la comida en el refri. Todo se pudre. La ropa se queda colgada o puesta en su lugar. La gente muere. Se disuelve toda la importancia que pensábamos que teníamos. La vida continúa. Las personas superan tu ausencia y siguen sus rutinas normalmente. La gente muere, y todos los grandes problemas que creíamos que teníamos se transforman en un inmenso vacío. Los problemas viven dentro de nosotros. Las cosas tienen la energía que ponemos en ellas y ejercen en nosotros la influencia que permitimos. La gente muere y el mundo sigue siendo caótico, como si nuestra presencia o ausencia no hiciera la menor diferencia. En realidad no lo hace.
Somos pequeños, pero prepotentes. Vivimos olvidando que la muerte siempre está al acecho. La gente muere, pues así es. Un parpadeo y al otro ya estás muerto. El perro es donado y se aferra a los nuevos dueños. Los viudos se casan nuevamente, andan de la mano, van al cine, se divierten y te olvidan. La gente muere y somos rápidamente reemplazados en el puesto que ocupábamos en la empresa. Las cosas que ni siquiera usamos son donadas, algunas tiradas a la basura. Cuando menos esperamos, la gente muere. Por otra parte, ¿quién espera morir? Si la gente esperase por la muerte, tal vez procurara vivir mejor. Tal vez usara su mejor ropa hoy, usara su mejor perfume, viajara hoy. Tal vez la gente comience el postre antes del almuerzo. Tal vez la gente esperase menos de los demás. Si la gente esperase por la muerte, tal vez perdonaría más, reiría más, apreciaría la naturaleza, tal vez valoraría más al tiempo y menos al dinero. Si la gente tuviera conciencia de que puede partir de este mundo en cualquier momento, tal vez entendería que no vale la pena entristecerse con las cosas banales. Oyese más música y bailase aún cuando no lo sepa hacer. El tiempo vuela. A partir del momento en que la gente nace, comienza el viaje veloz con destino al fin. Y aún hay quienes viven con prisa, sin darse el regalo de percibir que cada día más es un día menos. Porque la gente muere todo el tiempo, poco a poco y un poco más, cada segundo que pasa. Respondamos para nosotros la pregunta: ¿qué estoy haciendo con el tiempo que me queda? Te invito a reflexionar y ser proactivo. Disfruta todo lo bello de esta vida y aprovecha toda oportunidad de ser feliz y hacer felices a quienes te rodean. Entonces yo empecé a entender que, y lo digo por experiencia propia, hace un año se murió un sobrino, un primo que tenía 12 años, se murió mi tío, se murió mi abuelo. Entonces, ¿qué estamos esperando para vivir? ¿Qué estamos esperando para hacer las cosas que nos gustan? Yo en el colegio, a mí me gustaba mucho Wisin y Yandel, que pues a mucha gente no le gusta, pero a mí sí me gustaba y siempre quise trabajar con ellos. Hace 2 años tuve la oportunidad de dirigir todos los visuales para los conciertos de ellos, y he podido trabajar a mí me encanta el reggaetón y trabajo para ellos, para Bad Bunny. Ahorita estoy haciendo un proyecto para Mora, con la canción que tiene con Bad Bunny. Y he podido trabajar con Maluma, con la mayoría de artistas que cuando pequeñito me gustaban y con otro tipo de artistas que en la vida no me había imaginado. También veía cuando pequeño Cartoon Network. Hoy estoy dirigiendo una serie para Cartoon Network. Entonces, la vida es eso, la vida es así, cortica, la vida se va a acabar. Ustedes están muy jóvenes, y uno no cree que le pueda pasar algo. Pero es normal, es el destino, es a lo único que vinimos a morir, pero podemos cambiar el contenido de nuestra vida. Entonces, lo que debemos saber es que cuando el tiempo se acabe, el proceso biológico se romperá y el ser dinámico que eras dejará de ser dinámico. Entonces yo entendí que la muerte es el mejor impulso para vivir y que esto no es un pensamiento depresivo, sino un pensamiento todo lo contrario, que al final lo que quiero es que empiecen a vivir decidiendo, que ustedes decidan realmente cómo quieren vivir, en lo que creen. Vivimos en una cultura donde desde pequeñitos nos impregnan creencias religiosas, creencias de fantasmas, de un montón de cosas, y ustedes tienen que tener la capacidad de realmente decidir. Porque cuando empieces realmente a vivir, tienes que rodearte de personas que crean en ti, porque es tremendamente importante. La vida y nosotros somos seres totalmente sociables. O sea, eso que a nosotros no nos importa lo que digan los demás, o eso que a mí me gusta estar solo, yo creo que eso es una mentira. Nosotros pertenecemos a una sociedad y es importante tener la opinión y el apoyo de las demás personas.
Por eso rodéense de personas que crean en ustedes. Let's go, boy. No, Paul, you gotta stay to speak. Come on. Beat it. Go straight through. Back up. Make it fight, sister. Go. Now hit hard. Come on, beat it. Hit with the heel. You gotta listen. Hit it with the heel. Yes, you can do it. Come on. Yes, you can do it. But you gotta do it this way. Look at me. You have to hit it hard, though. You cannot hit it light. You have to hit it hard. Go. Beat it. That's not hard. You touch it. Come Hace aproximadamente 8 años, a mí, pues a los 21 años me dieron como el reto de dirigir Sancho, dirigir una de las cuentas más grandes, o sea, o la más grande de Sancho, y tenía 21 años. No sé cada quien tiene 21 años, pero cuando no tiene 21 años, pues todavía tiene muchos miedos. Hablar en público, hablar con la gente, a mí me tocaba hablar con clientes supremamente grandes y había un montón de miedos en ¿Y qué es mí. Sancho? Sancho es como la agencia creativa más grande del país. Es como la agencia más efectiva del mundo. Es casi que toda la publicidad que ustedes ven es hecha de las marcas más grandes, es hecha en Sancho. Una agencia de publicidad. Y me dieron el reto de dirigir personas, o mi equipo de trabajo era personas de 34 años, 30 años, que yo decía, es gente que ya es muy grande, que tiene demasiado talento, pero yo debía tener como la confianza de alguien para poder empezar a tomar esas decisiones. Por eso es importante rodearse de personas que crean en uno y sobre todo entender que la vida no es fácil. O sea, a veces le enseñan a uno el camino de que la vida es perfecta y lo enseñan a uno a celebrar, pero no le enseñan que la vida también es dura. Entonces, por eso, rodéense de personas que no le regalen nada, como a este niño. Would you stop pulling that move? Get that out of here! Let's go! Come on, baby. Got him! You ball. Where you at? Ball off your head! 3! Otra cosa que aprendí es que, además de que la vida no es fácil y que uno tiene que, o sea, en mi proceso, y esto lo puedo decir de un estudiante de mi universidad, la UDES, que cuando la primera vez que participé en los élite, que era como, no sé si todavía los siguen haciendo, y los élite, yo lo gané 3 veces, y la primera vez que pude participar fue bastante duro, porque había una exigencia de un compañero que se llama Alejandro Zárate, que hoy es un gran amigo, y llegué y desde el primer día me dio, o sea, como que era demasiada presión para lo que yo sabía en ese momento. Y aprendí también que me debería rodear de personas que me digan las cosas que tal vez no me gusten. Uno siempre valora a los que le dicen, estuvo muy bien, estuvo tremendo, pero uno también debe valorar a los que le dicen que algo estuvo mal. I want to tell you something. A speech right now. Either you work hard for it, or you don't work hard for it. Well, me and my brother, we work hard for our stuff. It don't come easy. In life, you have to work. Either you want to be the shark of the ocean, or the fish of the ocean. And right now, we want to be the shark. Take over everything. Strength, no weakness. Power, the muscle. Have to have that mindset. So you're going to come in here and dominate. When you say, oh, something wrong. No. Don't put yourself down. Motivate yourself. Keep yourself up, pumped, and ready for any challenge that comes. Let's go. Ródense de personas que realmente les aporten cosas. Cuando yo empecé a tener una conciencia como más establecida sobre lo que pensaba, tomé muchas decisiones de a quién le hacía caso y a quién no le hacía caso.
Mucho tiempo le hice caso a mis papás y en un momento tomé decisiones sobre eso. Y también empecé a rodearme no solo de personas que me aportaran como esas cosas fuertes sobre mí, sino personas que sean felices con poco, porque la felicidad no está en el dinero. Y ahorita les voy a explicar por qué no. Rodéense de personas que sobre todo en esta industria sean apasionados por lo que hacen. Esta es la industria que yo siempre digo, es la industria de la pasión, porque uno hace lo que le gusta y encima le pagan. Yo siempre he visto mi trabajo y lo he visto hasta hoy en día, que estoy aprendiendo y que me pagan por eso. ¿Sí? Es como uno ir a un aula en vivo donde está sucediendo todas las cosas y encima me pagan. Ródense de personas que sean apasionadas. El descanso. Para mi piel, con su manto frío, desaparecerá y descansaré. Este niño desde que nació está tremendamente apasionado por la música. Rodéense de personas que estén buscando la forma de hacerlos reír. Y rodéense de personas hoy en un mundo donde nos comparten todo el tiempo videos, contenidos. Rodéense de personas que no solo le compartan el meme divertido, sino que compartan otros puntos de vista. La creatividad viene precisamente de esas nuevas conexiones, de puntos de vista que tienen otro tipo de personas y otro tipo de pensamientos, como este video. If you can start your day without caffeine, if you can always be cheerful and ignore aches and pains, can resist the temptation to bore people with your problems, can eat the same food every day and be thankful for it, can understand a loved one even when he has no time for you, and skip past the hurtful allegations made by a loved one, even though everything going wrong is not your fault. If you can calmly take criticism, if you can relate to your poor friend as well as the rich, if you can do without lies and deceit, if you can deal with stress without medication, relax without liquor, and sleep without pills, if you can honestly say that you have no prejudice against color, religion, sexual orientation, or politics, then you have reached the level of your dog. Yo todos los días me lleno de nueva información, videos que aportan otros tipos de cosas. Y a todas esas personas que lo hacen a uno feliz, que le dicen las cosas que de pronto uno no quiere escuchar o que le exigen a uno más de lo que normalmente pasa, a esas personas yo empecé a invitarlas a cenar. Empecé hace unos años a salir con personas diferentes, porque siempre tenía los amigos que jugábamos Play, que jugábamos micro, que jugábamos... digamos como que hacíamos cosas divertidas que obviamente me gustan, pero no tenía un porcentaje de amigos que me aportaran otro tipo de cosas. Entonces yo esas personas empecé a invitarlas a cenar y empecé a generar una conversación alrededor de otro tipo de temas, tal vez más filosóficos, tal vez más del entendimiento de lo que yo hacía todos los días, y empecé a entender esto, que el trabajo realmente es el trabajo, que la educación realmente es el trabajo de una vida y que comienza ahora, justo en el momento en que ustedes lo deciden. La educación no es que ustedes tengan una nota, que ustedes tengan un 5, sino que ustedes realmente aprendan. Y para aprender, pues no necesitan realmente que al final los califiquen o no. Ustedes deben ser conscientes de su propia calificación. Yo empecé a entender que para poder llegar a cumplir como con lo que yo quería, y empecé a ser consciente, sabía que me tenía que conocer y que los miedos que existían en mí, pues yo tenía que saber cómo manejarlos. Desde muy pequeño tenía miedo a saltar al río, al pozo que hacíamos, y empecé a controlarlo. Pero me di cuenta a medida que iba pasando el tiempo, y es que
la vida y las personas están muy locas. Y entonces hice un experimento hace unos años, junto con Alejandro Zárate. Hicimos un experimento que ganó, pues, como también en el Festival de Creatividad acá de Colombia. Hice un experimento en Google de qué tan loca está la gente, porque a veces uno cree que hace cosas locas y la creatividad se cohíbe precisamente por esos miedos que uno le pone. Entonces hicimos este experimento. Investigamos y la gente lo que buscaba era demasiado loco. Entonces empecé a entender que al final la vida no es, o sea, uno llega hasta un punto, todos estamos en una caja, pero podemos tratar de que la caja sea más grande, tal vez para poder llegar a lugares que antes no habíamos llegado, porque existen demasiados miedos. Desde pequeño siempre he escuchado que si existen más cosas en el universo, y pasaba esto. Pequeños siempre nos han puesto miedos, ¿no? Que existe por acá en los pueblitos de nosotros, si se regaba la sal, la bruja llegaba en la noche y eso era un miedo pues bastante fuerte. Yo ahorita pues yo llevo 29 años en este planeta y nunca he visto un fantasma. Algunos dicen que sí, pero siempre escucho a alguien que dice que vio que otra persona, pero yo nunca he visto. Y empecé a entender cómo controlaba mis miedos. Entonces, les cuento una anécdota. Cuando tenía 21 o 22 años, me tocó frente al presidente de Tigo Une, y él, pues, un presidente que tiene ya muchísima experiencia y me tocaba venderle una idea. Y llegué y me dio demasiados nervios. No pude contar la idea bien. La idea era muy buena, pero la contada fue pésima. Entonces empecé a entender cómo mi miedo lo podía controlar. Y entendí esto, que lo contrario de la risa no es el llanto, es el miedo. Es decir, que si, por ejemplo, en Colombia, cuando las FARC dijeron que se iban a rearmar, que es algo fuerte, porque pues es una lucha muy, muy dura, pues la gente empezó a sacar memes alrededor de eso, alrededor de algo que es muy serio, un conflicto. ¿Cómo controló el miedo? A partir de la risa. Es decir, si yo me puedo reír de algo, lo puedo dominar. Y eso fue un poco lo que pasó conmigo. Yo siempre, bueno, digamos que antes que me daba mucho miedo presentar, siempre arrancaba con un chiste, siempre arrancaba con algo, no un chiste de sábado felices, sino con algo que hiciera por lo menos sacarle una sonrisa a la persona, para que sintiera como que se relajara la situación y a partir de ahí empezara yo a controlar la situación, que yo tomara el control de la presentación como tal. Desde ese entonces fue algo muy sencillo que aprendí, pero aprendí a controlar mi miedo y eso es supremamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros
a medida que vamos creciendo, tenemos, en el caso mío, yo tengo 29 años, es decir, tengo 26 años de configuración predeterminada. Es decir, todo lo que nos han dicho nuestros papás, todo lo que nos ha dicho la cultura, lo que nos ha dicho el gobierno, lo que nos ha dicho en lo que nosotros creemos, y esa configuración predeterminada viene con un montón de miedos, y esos miedos ustedes deciden si los controlan o dejan que los consuma. Por ejemplo, esa configuración predeterminada es este tipo de cosas. Si uno va por un callejón y ve a estos muchachos, ¿ustedes qué piensan? Que nos van a robar tal vez, ¿cierto? Pero puede ser un grupo de rap, puede ser un grupo que estén ayudando a una comunidad. Si uno ve a un político hoy, de una vez dice corrupción, las primeras palabras que se le vienen a uno es eso. O cuando uno va en un carro y el carro se daña, lo primero que uno piensa es en algo malo, ¿cierto? Como que es un mal momento. Y uno puede decidir si es un mal momento o no. Cuando uno ve a Amparo Grisales, uno dice cómo inmediatamente, cómo ella ha logrado mantenerse de esa manera. O el ejemplo más común, cuando uno llega a una fila de un banco y lo primero que uno dice es, no, esto es una mierda, o sea, esto es lo peor, hoy mi día está muy mal. Y realmente puede ser una decisión, porque en ese tiempo de la fila uno puede llamar a la persona que nunca ha llamado, o uno puede escribirle, o uno puede estar pensando en qué hacer con su vida. Es una decisión consciente de lo que uno hace. Y el problema es que a medida que vamos creciendo, nuestra configuración predeterminada se va volviendo entre nosotros y nos vamos volviendo aburridos, nos vamos volviendo personas que se vuelven como una definición de un diccionario. Como acá. Este es mucho más grande y este mucho más pequeño. Pero este tiene 3 garras y el otro 2. Y algunas veces cuando se pelean gana este. Pero otras veces, como estos están un poco tontados, ganan estos. Cuando somos pequeños, somos 100% naturales. No ponemos filtros a nuestras respuestas y decimos siempre lo que pensamos. Con el paso del tiempo, a veces perdemos esa naturalidad. ¿Qué es el estrés? Pues el estrés es un auténtico obstáculo para hacer muchas cosas, ¿no? Yo eso no lo sé. Yo tengo judo, por otro lado piscina y por otro lado cole. Algunas veces sí que tenemos cosas que hacer y no tenemos tiempo libre. Por eso todos necesitamos aprender. ¿Qué es la amistad? La amistad para mí es un sentimiento mutuo que tienes hacia otra persona. Me gusta jugar. Pues algo que muy importante en la vida, que es lo que te lleva todos los días a moverte. Pues ser bueno y tratarlos bien. No tratarlos como peluches. ¿Qué es el futuro? Una incógnita. Relax. Donde alguien vive. El futuro es lo que está por venir. Pero es que yo no sé. Pero hay gente que está en el espacio, pero no es que haya desaparecido en el futuro. Es que tiene cohetes y los aparcan. ¿Qué es el amor? No sé, yo el amor de verdad ando todavía buscándolo, entonces no sé definirlo bien del todo. Más que alguien le quiere a otro. Pues el amor es algo que debería haber más en este mundo. Cuando los estegosaurios se enamoran de una hembra de estegosaurio, se le ponen las placas, son naranjas, ¿no? Pues se le ponen rojas. Y eso es una pista para saber que están enamorados. Porque hacen nidos, hacen crías, y eso es lo que quieren los machos. Hacer crías. ¿Qué es la salud? Cuando vamos creciendo, nos vamos, y todos vamos para allá, a hacer definiciones de diccionario y perdemos la naturalidad de explicar las cosas. La creatividad y el diseño hoy tienen que ver con esa capacidad para uno poder expresar realmente lo que uno es, tener una conciencia sobre la naturalidad. Porque aprender a pensar realmente significa aprender a ejercer cierto control sobre cómo y qué es lo que pensamos. Es decir, que ustedes realmente decidan
qué es lo que están haciendo. Si ustedes no son conscientes de eso, se están perdiendo de una gran parte del mundo, de la vida de hoy. La conciencia es el estado más natural del ser humano. Y tenemos un problema, y es que siempre arrancamos de que nosotros somos el centro. Es decir, nosotros tenemos una vista de 180 grados y creemos que todo está alrededor de nosotros, que todo lo que tenemos que hacer, que tenemos que buscar un trabajo para beneficiarnos a nosotros, que tenemos que hacer cosas en beneficio de nosotros. Y cuando nos excedemos en ese ego que tenemos, caemos en algo, y es que el exceso es tan malo como la carencia. Cuando nos excedemos en pensar que nosotros somos el centro del universo, creo que ahí cometemos un gran error. Por eso para mí, digamos que como que mi propósito en la vida es tratar de buscar un tipo de libertad, pero una libertad que es más importante para mí, es que involucra atención, conciencia, disciplina, esfuerzo, y ser capaces de preocuparse realmente por las demás personas y sacrificarse por ellas una y otra vez. Es decir, desde lo que yo hago, poder enseñarles a ustedes, poder mostrarles puntos de vista diferentes. A los 30 años, ya me queda un año, quisiera poder tener ese tipo de libertad, poder tener una libertad mucho más consciente de lo que hago, porque eso es lo que me ha permitido a mí, digamos que alcanzar ciertos logros. En un punto, yo me volví una persona que solo me esforzaba por hacerme mejor a mí mismo, es decir, por tener mucho conocimiento para mí, para que me pagaran más. Hoy lo que pienso es que debo tratar de hacerme mejor a mí, pero para ayudarle a los demás, para compartir todo el conocimiento. Lo más natural que tenemos nosotros es que, digamos que químicamente, son células que se comparten información, como el coronavirus, que entra en nuestro cuerpo y empieza a pasarle la información a otras células. Así funcionamos nosotros. Si no compartimos la información, no vamos a garantizar que al final pues tengamos la existencia. Lo único que tenemos en común cuando somos células es que tenemos que garantizar la existencia. Por eso para mí es importante compartir todo, y ellos son mis amigos cuando tenía 5 años. Son mis amigos que les quiero dar todo lo mejor de mí, porque al final la muerte, como mi abuelito que duró 5 años con Alzheimer y murió hace menos de un año, murió precisamente por eso, porque no tenía, porque es el proceso normal de las personas, ¿cierto? Ya murió pues abuelito y vivió su vida a su forma, pero nosotros también podemos morir, debemos ser conscientes de eso. Cuando yo empecé a trabajar en toda esta industria, empecé a lograr como entender eso, ser muy consciente de mi trabajo. Y puedo decir que hoy, digamos, y era lo que les quería explicar, el dinero no es lo más importante. Uno entra en una carrera que tiene que ver con la historia, que es la revolución industrial, que nos metieron en una carrera de que cada persona que nazca tiene que esforzarse para llegar a trabajar durante toda su vida y tener dinero, pero no sabemos para qué, porque al final las personas que tienen mucho dinero tampoco tienen mucho tiempo para vivir. Entonces, yo entendí que al final el dinero no da felicidad. Lo que da felicidad es poder ayudar a los demás. Entonces, yo quiero como ayudar a mucha gente a lograr a compartir como esos conocimientos de una persona a la vez y poder llegar a construir un mundo imaginario en 3D, un mundo imaginario con inteligencia artificial, poder llegar a que cada uno de estos puntos hoy sean muchos más de aprendizaje, que de pronto uno de estos a ustedes les pueda servir, porque las decisiones que realmente empezamos a tomar cambiaron mi forma de ver las cosas en el trabajo. Cuando yo llegaba, empezaba a entender que muchas de las personas iban simplemente a trabajar. Yo iba por una pasión, yo iba porque me encantaba mi trabajo. No sé, digamos que para mí esto no es importante, las cosas materiales no son importantes, pero sé que para muchos sí, y no está mal. Esta es una carrera que es muy bien paga. Les voy a decir cuánto puede llegar a ganar una persona. Digamos que a un nivel como el que tengo yo, que yo no soy, digamos, como el
el mejor en el mundo, pero soy bueno. Pero una persona como, digamos que mi talento puede estar llegando a ganar entre $7.000 y $10.000 al mes, pero eso no lo hace a uno, ser exitoso. El éxito está realmente en entender y ayudar a las demás personas. Si uno no es persona antes de poder llegar como a ganar dinero o llegar a poder hacer un trabajo, digamos que reconocido, porque pues nuestro trabajo ha sido reconocido en el mundo. El año pasado, este año quedé en el top 6 como en el Festival de Cannes, que es el festival más importante de creatividad en el mundo, que en el top 6 el año pasado gané acá en Colombia, en número 1 en Colombia en creatividad en media. Entonces, más allá de esos logros y más allá de cuánto uno pueda llegar a ganar, $10.000 son 45 millones de pesos y uno se le puede dañar la cabeza. Pero al final uno debe ser consciente de dónde uno viene, de las cosas más naturales, de irse a comerse un helado, de ir a jugar fútbol, de esas cosas que son tangibles y no llenarse la cabeza por el dinero, porque el dinero no te hace mejor persona. No sé si han visto a J Balvin, que vive con depresión porque todos los días le entran 1.000 millones de pesos. Y es precisamente por eso, porque la mayoría de personas que hoy tienen mucho éxito en su vida viven con depresión, porque están solos, porque no tienen realmente, porque no se esforzaron por construirse como personas. Por eso es que para mí es importante que ustedes entiendan que esto no se trata de una carrera de ser el mejor en algo, sino de ser la mejor persona. Cuando somos la mejor persona y además tenemos un talento, les aseguro que ustedes pueden llegar a lugares muy buenos, lugares donde las personas lo admiren, donde ustedes realmente puedan llegar a rodearse de personas geniales. Dejen de buscar respuestas y empiecen a buscar preguntas correctas. El universo no tiene principios, los únicos principios que hay son los que uno decide construir. La muerte es el mejor impulso para vivir. La educación realmente es el trabajo de una vida y comienza ahora. Lo contrario a la risa no es el llanto, es el miedo. La conciencia es el estado más natural del ser humano. La conciencia es tremendamente importante para tomar decisiones. Y la última, que es muy personal, es cómo ustedes empiezan a tomar decisiones. Yo tomé la decisión de dejar de hacerme mejor a mí mismo para empezar a hacer mejor a los demás. Por eso, esto es muy importante para mí, poder compartirles con ustedes el conocimiento. Tengo 29 años y lo que voy a hacer en mi próximo tiempo también va a ser algo que me va a retar a mí, que me va a llegar a un lugar totalmente diferente, desde el diseño, desde el arte, desde la construcción creativa, desde lo que hemos aprendido, de lo que ustedes están aprendiendo en esta carrera. Ustedes pueden llegar a tener una vida, a conseguir las cosas materiales que necesiten, pero también a rodearse de las personas que necesiten. Por eso para mí es tremendamente importante estos espacios, porque al final es eso, compartir conocimiento. Entonces, muchas gracias por este tiempo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren saber algo de cómo fue un poco como ya el proceso específico de diseño, de cómo logré yo llegar a trabajar con artistas grandes? No sé, ¿tienen alguna pregunta de allá del Teams? Sí, Cristian. Hay una pregunta de Jesús. No sé si Jesús quiera hacerla. Yo tengo una pregunta para Cristian. Dale, por favor. Hola, Cristian, te saludo, soy Tania Lizarazo. ¿Me escuchas? Omar, a Cristian, ¿cómo así? Sí, dime, te escucho. Es que Omar, discúlpame, apareces como Cristian Francisco. Porque tranquila. Ok, por eso te lo decía. No, mira, tengo mucha curiosidad en cuanto a todo tu trayectoria y tu recorrido profesional, porque para tener la edad que tienes, pues tienes una experiencia bastante amplia a un nivel demasiado profesional y eso pues intriga a cualquiera, ¿no? En mi caso yo soy publicista, estudié diseño gráfico, estoy estudiando actualmente fotografía y audiovisuales.
pero siempre he querido saber cómo perfilarme porque a mí me encanta el marketing, por así decirlo. Pero siento que en Colombia lo que hay para estudiar no da como a la talla de lo que realmente busco. Yo quisiera que parte tuya, como ya que estás en otro nivel, en la parte ya la ejecución como tal, que es hacer el trabajo y el ejercicio, sí, como quien dice, real con el cliente, eh, ¿qué sería realmente recomendado en mi caso, por ejemplo, particular, para poder seguir como esa pasión y ese sueño que realmente es muy parecido a lo que tú estás haciendo ahora? Mira, la respuesta es muy sencilla. ¿Tú qué te gusta, por ejemplo? No sé, si te gusta bailar, si te gusta jugar A mí me videojuegos. gusta el marketing, a mí me gusta tener una empresa y decirle vamos a hacer un proyecto de mercadeo, vamos a posicionar tu marca, vamos a hacer crecer las ventas, vamos a ampliar esa visual de no limitarse al lugar donde está ofreciendo sus productos, a llevarlo a otro plano, a otro nivel, desde ese Sí, ámbito de pero publicidad como tal. el punto de vista mío es, si a ti te gusta algo, por ejemplo, cuando uno estaba pequeño, a uno le gustaba ir a jugar fútbol, pero uno nunca pensaba en que le fueran a pagar por eso. Entonces yo lo primero que hice fue eso, practicar lo que yo hacía cuando pequeño. Es decir, en unos inicios yo regalé mi trabajo, no lo regalé, porque al final pues me lo devolvieron todo, pero yo al principio, desde la universidad, a mí me gustaba mucho hacer videos y yo hacía videos gratis para los de la universidad. Entonces, en un inicio, no pienses tanto en el dinero, no pienses tanto en que tienes que ganar dinero, sino que tienes que pensar en que tienes que aprender. Y la mejor forma de aprender, así como cuando uno aprende a jugar fútbol, es metiéndose a la cancha, es ir a patear un balón, no es de la teoría solamente. La teoría te enseña ciertas cosas. No necesariamente para perfilarte bien en marketing tienes que seguir estudiando y estudiando y estudiando todo el tiempo, sino que tienes que meterte en una empresa. O sea, lo que yo te digo es métete en una empresa. Yo empecé en una agencia de publicidad a los 18 años, cuando estaba todavía en la universidad. Y ahí fue donde yo más aprendí. Entonces, para que te perfiles, primero tienes que ir a meterte allá, y te lo explico con el fútbol porque es más fácil de entender. En el fútbol hay muchas posiciones. Las que tú me estás diciendo en el marketing también hay muchas posiciones, pero tú entras y tú no sabes al principio qué eres, si eres defensa, si eres delantero, si eres arquero, no sabes, pero cuando empiezas a entrar allá te empieza a gustar ciertas cosas o empiezas a ver que eres buena en algo. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es meterse a la cancha. No importa si te pagan o no te pagan, no pienses en eso. Yo nunca pensé en el dinero. Y hoy lo que te digo, o sea, hoy puedo ganar muy bien, pero nunca pensé en el dinero en el inicio. Lo único que pensé era en meterme a la cancha, ir a jugar, ir a saber qué era lo que realmente me gustaba. Entonces, ese es el primer paso, métete ahí, métete, úntate de barro y cuando sepas qué te gusta, ahí sí le empiezas a meter más horas de estudio. Pero yo creo que si ya estudiaste, ya tienes las bases necesarias para ir a jugar un partido. Gracias, Omar. Sí, así es. Ya he empezado con mi proyecto de emprendimiento con una agencia de publicidad y me ha permitido ir, como quien dice, haciendo esos pinitos de untarme de barro. Y pues eso es lo que quiero, llevar eso a otro nivel, pero tener algo que realmente sea una diferenciación. Sí. Me gusta todo lo que nos compartiste hoy, esos tips. Me quedo con varios que realmente, como quien dice, pegan directamente, ¿no? Yo que también soy consultor en seguros, esto de tener claro que la muerte no es algo para deprimirse, sino para avivarse, realmente me quedo con esa muy fuerte para mí. Muchísimas Dale. gracias por tu tiempo. No, gracias a ti. Y dale ahí, inténtalo en la cancha a ver qué te gusta y después estoy a un Instagram para que me escribas cuando estés haciendo cosas y me compartas para ver ¿Cómo te cómo, busco? cómo está en la pantalla como Omar Galvis, @Omar Galvis. Es No que estamos Cristian, viendo sino la Omar. presentación. Ah, ok, de la pequeñita, ok, es que no se veía bien. @Omar Galvis, ok. Sí. ¿Alguien? Hacia el mismo sentido, ¿no? Uno quisiera abstraerse de la realidad
digamos, en tu experiencia, cómo fue encontrar ese punto de equilibrio, porque estamos en un país donde las conexiones son bastante complejas Sí. en términos económicos, y uno, aunque quisiera pues entrar, juntarse, llenarse de experiencia, es bastante complejo. Sí, pero yo lo digo porque digamos que hay puntos de vista en los que dice que uno no debería regalar el trabajo. Yo hoy, a mi nivel, yo no debería regalar mi trabajo. Pero cuando estaba iniciando, por ejemplo, y para que ustedes lo tengan claro, yo pertenezco a dos industrias diferentes, o sea, la industria publicitaria y la industria de la animación. Yo en unos años quiero llegar a hacer una película en Disney, quiero llegar a hacer en Hollywood, pero para llegar allá, a mí me toca regalar y me toca sacrificar ciertas cosas. Entonces, yo empecé, no sé, por ejemplo, un proyecto que costaba 8 o 10 millones de pesos, decía, yo lo hago por 2. ¿Por qué? Porque yo quiero aprender. Tampoco es cobrar cero, ¿no? O sea, pero tampoco pensar que uno se va a volver millonario en la primera parte. Tengo un amigo que piensa así y lleva 10 años pensando así, que quiere hacerse millonario en el primer trabajo que tenga. Y no, uno, en los primeros trabajos que uno es joven, a mí me tocó pagarme todo, yo desde los 13 años trabajo, o sea, fui recreador, fui empacador de supermercados ahí en Guarín, entonces ganaba 15.000 pesos, 9.000 pesos al día, que eso no era mucho. Chao, que estén bien. Entonces, vale, entonces empecé a entender que al principio uno tiene como que donar su tiempo, pero que a lo largo del tiempo, si tú lo haces bien, te lo van a devolver. O sea, eso sí te lo aseguro, y en nuestra industria pasa mucho eso. No tiene que ser siempre que te los tienes que regalar. Yo lo regalé en mi época en la universidad, cuando no tenía nada que perder, ¿me entiendes? Y yo ganaba 15.000 pesos haciendo un evento de recreación. Yo era animador de fiestas. Y lo único que me tenía, la plata que tenía, lo único que me alcanzara para pagar la universidad. Y no me alcanzaba para más. No tenía plata para ir a fiestas, no tenía plata para nada. Y empecé a hacer eso. Ya después tenía una base acá de uno de mis trabajos que había construido desde la universidad y podía regalarme en la otra industria, que es la de la animación, que eso lo estoy haciendo desde hace 3 años, la industria de la animación. Y llegué acá, yo le hago eso, hágale, deme la oportunidad y yo le hago esta vaina. Me empecé a meter ahí y ya hoy, ya digo, no, ya págueme lo que es, ¿entiendes? Pero para mí fue una estrategia, ha sido casi que toda mi vida laboral ha sido esa estrategia, donar mi trabajo y después, o sea, digamos que normalmente la gente no gana lo que yo gano hoy, lo que yo gano, pero yo he podido avanzar más rápido porque precisamente por eso, porque la gente siempre se cohíbe en mostrar su talento. Yo al principio lo que pensaba era eso, ¿cómo muestro mi talento? Entonces sí hay que tener un equilibrio, pero al final no pienses tanto en el dinero inicialmente. No vale la pena. Piensa solo en hacer lo que te gusta, solo en mostrar en lo que eres buena y después el dinero llegará, te lo aseguro. ¿Alguna pregunta más? No sé si Jesús quiera hacer su pregunta. Bueno, ¿alguno de los que están quiere hacer algún comentario? Yo. Dale, pues. Muchas gracias. Tú dijiste que trabajaste en Guarín. Sí. Galvis tiene que ver con vanguardia y todo este tema. No. De pronto para algún primo, alguna cosa, pero no. ¿Cómo has incorporado el bagaje cultural? No sé si Santander o tu identidad lo que te acompaña. ¿Te ha acompañado durante todo el trabajo? ¿Lo has tenido en cuenta? ¿Es clave? ¿No es clave? ¿Es necesario? ¿Es opcional? Yo creo que es necesario uno respetar la cultura en la que creció. Yo crecí en una cultura de un pueblo donde la cultura era totalmente diferente, era una cultura de confianza. Vivimos en un país donde no se confía mucho en las personas, pero afortunadamente en mi pueblito sí, uno se confiaba, todas las puertas estaban abiertas, uno podía entrar, uno hoy yo puedo llegar a quedarme en cualquier casa ya, puedo abrir en la noche la casa y no nadie me va a sacar un palo o algo porque sabemos que todas las casas son de todos. Entonces crecí con una cultura muy así, crecí una cultura muy de trabajo, campesinos que se levantaban todo el tiempo. Es una cultura que yo la tengo que respetar porque en una época todos los días estaba almorzando en restaurantes muy costosos
en los que uno se le empieza a olvidar de dónde uno viene. Y uno debe realmente respetar eso, respetar, y es tremendamente importante que uno sepa de dónde viene y cómo esa cultura que uno tenía cuando pequeño, donde mi etapa más feliz era cuando yo estaba pequeño. Entonces, cómo uno al final la lleva acá, cómo uno la aporta, cómo el sacrificio cuando me tocaba empacar en Guarín, mercados, me pagaban 9.000, me tocaba pagar 3.000 de almuerzo, me quedaba 6.000, 1.000 de bus, eso le quedaba a uno como 4.000 pesos, pero esa cultura también de sacrificarse por lo que uno quiere. Yo no quería, digamos que, y es una anécdota muy, muy sencilla, pero a mí no me gustaba lavar la loza. Y yo decía, algún día tengo que pagarle a alguien para que lave la loza. Y me esforcé desde los 13 años para que no me tocara volver a lavar la loza en la vida. Ahorita en pandemia lavé loza como nunca, pero esa cultura hay que respetarla. O sea, es tremendamente importante la cultura, el contexto, y al final en términos creativos, o sea, fundamental. Si uno hoy una idea no impacta la cultura, realmente no es un comercial más de los que vemos, por ejemplo. Entonces, hoy la cultura, primero debemos entenderla, y la cultura de uno, respetarla. Vale. Bueno, ¿Alguna? ¿alguno de nuestros asistentes está ya en las casas? Dale. Pues yo supongo que en este momento ya no tienes ese problema, pero me causa curiosidad, digamos, cómo lidiar con la comparación. Ayer yo le decía al profesor, me decían, con este tienes como 28, 29 años, y pues ese 45 no es nada con mi vida. Yo siento que he hecho mucho con mi vida, pero cuando me pongo, digamos, en el plano profesional, que hasta ahorita soy una carrera que me gusta, digo, falta muchísimo, y ya tiene una idea bien resuelta. ¿Cómo lidiamos con la comparación, digamos, en el aspecto profesional cuando uno está comenzando? Esos son puros pensamientos. Primero, lo que te tienes que preocupar es por conocerte más, porque tal vez uno no se conoce y uno se empieza a comparar, y cuando uno se empieza a comparar, tal vez es porque uno tiene demasiados miedos. Y uno como que dice, uy, porque yo también tengo personas que tienen mi edad, y la nueva generación que viene, o sea, ayer estaba viendo un tutorial en internet de un peladito de 9 años que me estaba enseñando After Effects, que es uno de los software que yo uso. Tiene 9 años y yo le estaba aprendiendo a él. O sea, él a los 20 años pues va a saber mucho más que yo. Pero no importa. No importa, lo que debes saber es que no importa cuando arranques. El Chavo del 8, Chespirito, inició a los 40 años, él, ¿sí? Entonces las cosas se pueden construir a cualquier edad. Hay una cosa que dicen que la gente muere a los 28, lo que pasa es que los entierran a los 72. Y es porque la gente deja de cumplir sus sueños, porque estamos metidos en un tema de espacio-tiempo, es decir, el tiempo, tú calculas el éxito frente al tiempo. Digamos que es una variable, pero realmente yo no soy una persona exitosa si no soy una persona feliz. Tú puedes ser feliz, no sé, hay gente que es feliz y todos los días tal vez no tiene un cargo alto o alguna cosa. El éxito está en la felicidad, no en qué tanta cosa. Entonces, lidia más bien es cómo encontrar tu felicidad, tu forma de tener un equilibrio más en tu vida, más que si yo tengo 29 y tú 28 y te sientas que no has logrado cosas. O sea, no importa, no importa. Yo al final también me puedo cansar en algún momento y puedo bajarle. O sea, no importa, al final tienes simplemente que alegrarte por mí y buscar tu forma de hacer, como encontrar tu felicidad. Eso al final es lo más importante. Yo no me preocupo tanto por que el otro es mejor que yo y entonces me llegan mis traumas acá, ¿no? Sino me alegro porque los otros estén bien y aprendo desde cómo yo sentirme feliz. No te preocupes, estás en una etapa súper bien para empezar. O sea, o para recoger lo que has sembrado en estos años y darle con toda. O sea, no importa la edad. Lo único es que sí tienes que hacerlo, o sea, cuando realmente te nazca. O sea, ya mismo, si lo quieres hacer, hazlo de una, porque después vienen las enfermedades y contra eso no podemos hacer nada. Es lo único. Contra la muerte no podemos hacer nada. Llega el punto en que físicamente no nos vamos a sentir. Entonces, dale con tranquilidad. Estás, como dirían mis papás, joven.
¿Cómo hacemos para tener más jóvenes que realmente logren capitalizar las oportunidades? ¿Qué piensas al respecto? Yo creo que lo que les digo es, tienen que decidir en sus cosas. O sea, yo a los 20 años dije, bueno, yo creo en esto, creo en la religión católica, creo en estas cosas. O sea, reuní todo, escribí todo lo que yo creía y dije, voy a creer en esto, no voy a creer en esto, y empecé realmente a tomar decisiones. Y así en los trabajos cuando yo llegué, yo tenía muy claro que quería ser director creativo y me maté. Entonces, como yo sabía que creía en eso, por ejemplo, a los 20 años, la presión social para que uno tenga novia o novio es grande. A ustedes en el colegio, en las universidades, en donde están, los están presionando, tengan novia, y si uno no tiene novia, entonces a uno está mal. Yo a los 20 años decidí que no iba a tener novia, pues por unos años. Sí, porque entonces durante 6 años no tuve novia y empecé a meterle a mi trabajo. De los 20 a los 23 llegaba a las 8 de la mañana a mi trabajo y salía a las 2 de la mañana. Entonces, realmente es tener una decisión sobre lo que uno quiera y trabajar para eso. Si ustedes quieren ser gamers, si quieren ser influencers, si quieren ser lo que quieran ser, levántense temprano, acuéstense tarde, métanle con toda, porque eso es lo que genera la diferencia. Realmente esforzarse, tener mucha disciplina. Sin eso no van a lograr cosas. Y preocuparse por aprender cosas, por ejemplo, la filosofía. La filosofía es algo cuando uno está pequeño se lo enseñan tan mal que uno odia la filosofía, pero al final todo es filosofía. Todo se puede resolver a través de la filosofía. La clave para mí, en respuesta ya más concreta, es tener un pensamiento filosófico en lo que uno realmente crea. Eso le trae a uno ser el mejor en el trabajo. Yo, pues en la universidad, digamos que yo estudié tecnología, el profesor acá lo puede decir. Nadie se ganaba los élite y yo me empecé a meter y lo gané 3 veces. Creo que en la historia, no sé, hasta ahorita no sé, pero cuando yo estaba en la historia nunca nadie se había ganado los élite de la tecnología. Y yo fui y me metía con los de la profesional y ganamos 3 veces los élite. Entonces, métanle ganas, pero sean conscientes de qué quieren alcanzar. Es como cuando uno quiere hacer un viaje. Si usted dice, es que yo quiero hacer un viaje, pero no, póngale fecha al viaje, póngale el presupuesto al viaje. Y cuando ya sepan qué es lo que tienen que lograr, pues seguramente lo van a conseguir. Y es eso, es mucha disciplina, conciencia y pensamiento filosófico. Es eso, no solo quedarse con lo que le dicen a la universidad. La universidad es el punto de partida. Después hay otro mundo en el que realmente los logra ustedes diferenciar. No es casualidad que yo haya sido uno de los mejores en la universidad, no es casualidad que yo haya sido uno de los mejores en Sancho, uno de los mejores en OMD, o sea, los mejores en creatividad en el mundo. No es casualidad, porque primero yo no soy una persona talentosa, soy una persona disciplinada. Yo soy más bien Cristiano Ronaldo, no soy Messi. Cristiano Ronaldo no es talentoso, Cristiano Ronaldo le metió mucha disciplina. Todos los días se esforzaba un poco más que los demás. Yo soy más ese, no soy la persona que llegué con talento. Cuando me veían en las clases, yo era de lo más normal. Entonces es eso, mucha disciplina, esfuerzo y conciencia. De una. ¿Alguien más quiere hacer preguntas? Yo. Hablando de lo que decía Necesito, el capitalizar, o sea, es que nosotros tenemos el concepto de la capitalización, ¿cierto? De solo monetización. Sí. Ayúdanos, por favor, digamos, a explicar qué otras maneras nosotros podemos capitalizar. Porque lo que tú dijiste de la ayuda a otros, de lo que tú dijiste de intercambio de ideas, de lo que tú dijiste de esa sinergia que se puede crear, ahí hay capitalización del trabajo de uno. Claro. ¿Cómo más se les puede decir a la charla que capitalizar no es plata? Es que como entramos en la carrera de conseguir dinero y que tenemos que tener plata para todo, pero pues claro, el dinero es necesario, pero ustedes tienen que saber qué quieren en la vida, cuál es su propósito en la vida.
Y bajo ese propósito ustedes pueden capitalizar muchas cosas. Para mí mi propósito es realmente ayudar a los demás. Y por ejemplo este tipo de cosas que no son pagas con dinero, pero sí son pagas con el conocimiento de ustedes, porque estoy seguro, porque ya esto lo he hecho muchas veces también, que alguno de ustedes me va a escribir. Y ahí hay un intercambio de conocimiento. El conocimiento es, para mí hoy es más costoso, o sea, tiene más valor que el propio dinero como tal, porque el conocimiento me permite a mí, es como si uno tuviera una base de datos de un montón de gente que tiene aciertos y desaciertos, y esos aciertos y desaciertos para mí me ayudan a ser una mejor persona. Entonces, yo lo valoro hoy desde este punto de vista, pero digamos que es muy fácil decirlo porque yo ya conseguí, digamos que el dinero, pero cuando uno está en la etapa primeriza de, listo, que la obsesión es el dinero, yo creo que el conocimiento también es fundamental, o sea, porque el conocimiento al final te lleva a tener dinero sin pensarlo. Entonces creo que hay muchas formas de capitalizarlo y sobre todo es eso, es la capacidad que uno tiene de absorber la información de otras personas, es la capacidad de uno lograr ciertas cosas sin necesidad de que a uno le paguen. Por ejemplo, yo he hecho campañas a nivel social en las que no me han pagado absolutamente nada, pero ver la felicidad de una persona a la cual le ayudamos, a la cual le llegó no sé, le llegó una ayuda, pudo hacer que sus hijos estudiaran de una mejor manera, eso también, y la creatividad tiene eso, la creatividad también sirve para cambiar el mundo. Entonces, acá en esta industria de la creatividad, en diseño, en lo que sea, tiene esa capacidad de uno recibir un montón de cosas y al final le pagan. Entonces, la información, más concretamente, la información y la capacidad de ver a otras personas felices. Eso al inicio tal vez uno no lo valora tanto, pero después va a ser realmente importante en la vida, que uno se sienta realmente parte de la sociedad. Eso es tremendamente importante. No una persona ya encerrada en un computador haciendo dinero, bitcoins y minando Ethereum. La vida es mucho más allá que todo eso. O jugando Free Fire, para que juegan ahora. Bueno, Omar, muchas gracias por tu presencia. Yo tengo varios comentarios. Hay un actor que se llama Malcolm Gladwell que habla de la regla de las 2000 horas, que dice que uno, si quiere dominar algo, debe trabajar 10.000 horas. Eso lo muestran ahí, que dicen tantas horas a la semana, tantos años. Bueno, creo que habla muy bien de lo que aquí nosotros hacemos, que tratamos de hacer, y lo que tú nos dices es el proceso de pensamiento. El estudio nuestro está pensado en función a eso, en función a generar en los chicos un proceso de pensamiento, porque acá solamente son algunas pinceladas del gran mundo del diseño, porque hay una cosa muy bonita con el diseño y es precisamente que tiene muchos puntos, muchos territorios donde ellos se pueden expresar. Tú hablabas, por ejemplo, de uno que no lo estudiaste en la Universidad de Animación. Y quiero contar que estamos creando una carrera de animación, una tecnología precisamente de animación. La idea es si es posible que se lance el año acá. Después hablamos de eso. Acá entonces a los chicos se les impulsa para eso y pues algunos toman eso de una forma a veces como muy atacada porque se van a qué es lo que qué es lo que dice la tarea y yo te voy a hacer solamente lo de la tarea, ¿cierto? Y algunos que tienen ese pensamiento pues va más allá. Creo que eso fue lo que yo te dije al comienzo, que siempre no vi en ti y otras personas que tú siempre ibas más allá, y eso creo que es uno de los pensamientos que nos estás dando. Otro que me encantó fue la filosofía, porque finalmente es un tema de cómo abordo yo los problemas, de cómo abordo yo mi vida, de cuál es mi actitud ante eso, ¿cierto? Sí. A veces a nosotros nos cuestionan muchísimo, porque es que esta generación es diferente. Nosotros, cuando yo era estudiante, no se cuestionaba, era uno callado, ahora ellos cuestionan muchísimo. Y a veces lo hacen en el sentido de facilismo, de que no, o sea, ¿cómo le saco el cuerpo a este humano, a esta clase?
si lo pongo a cuestionar y digo que para qué sirve eso y que eso a mí no me gusta y que yo, sí, bueno, yo hago las cositas. Una otra cosa que comparto contigo es que yo soy más viejo, pero que tú y yo vivimos esa transición que lo diste, lo análogo a lo digital, pero también vimos esta revolución del Internet. Y esta es la pregunta, porque lo anterior era un comentario. ¿Cómo percibes tú esa transformación en función a la postura que uno debe tener ante eso? Ahora que aquí uno decía nuestra compañera, que es muy fuerte, ¿no? Porque Instagram, incluso estaban criticados por eso, dentro del tema de Facebook último, que le están poniendo sobre la pared a este man, a esa señora que la está demandando. Hablaba precisamente porque ellos son los dueños también de Instagram, ¿no? De cómo Instagram está trabajando negativamente en función al amor propio de las personas, porque nos ponen a compararnos, ¿no? Entonces, Sí. ahora, claro, si yo me comparo, pues siempre va a haber alguien mejor que yo. Siempre. Pero uno no hace ese análisis filosófico, o sea, uno no está haciendo una vida en actitud filosófica de pensamiento constante de todo lo que está siendo atacado, porque este aparato es muy poderoso. Claro. Un montón de cosas, ¿cierto? Es que no hay herramientas, o sea, cuando uno se empieza a enfrentar a la vida ya más grande, porque al principio pues a uno lo cuidan los papás y lo van llevando por aquí y por allá, pero cuando uno lo dejan solo, uno no tiene herramientas. Entonces no hay forma como contrarrestar que la niña con 10 filtros y yo me veo en el espejo y yo, uy, me veo muy diferente a esta niña, que nunca la he visto en la vida, pero pues la veo en redes sociales y es perfecta. Entonces, los índices de depresión han venido aumentando precisamente por lo que dices, por esa comparativa que hay, pero lo que uno debe estar es seguro de lo que uno es. Pero para uno estar seguro de lo que uno es, tiene que tener herramientas, tiene que tener una base sólida para uno coger de acá esto, y decir, yo estoy seguro, que es que no me dieron el abdomen de no sé qué, o no me dieron el pensamiento, la capacidad de pensar, no me dieron pero uno debe estar seguro de lo que uno es. Y para eso la filosofía es tremendamente importante porque te enseña a entender que al final en la diferencia y que esas cosas que tienen las demás personas o que son tal vez mejores y que uno cree que son mejores, simplemente le van a servir a unos, no como para un referente comparativo para uno deprimirse, sino para saber que existen cosas diferentes y que uno debería aceptarse. Entonces, creo que la gente se debería preocupar por tener esas bases, por tener esas herramientas para enfrentarse a un mundo diferente. Y con lo que decías del libro al inicio, yo le dedico 1 hora todos los días a aprender. Aprender algo nuevo. Y no necesariamente ir a una aula de clase ni nada de eso, sino aprender algo nuevo. Por eso, en 3 años, o en 4 años más o menos, voy a saber otras cosas y voy a estar en otra industria. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, estoy metiéndome en la industria de la música, llevo 2 años. La gente no sabe, yo poco publico de eso, pero me estoy metiendo voy a ser productor, sacar música sobre eso. Y todos los días, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora. Al final, es como si uno se comiera una hamburguesa todos los días. Pues, ¿qué va a pasar? Que en un año vas a estar gordito, ¿cierto? Lo mismo pasa con el conocimiento. 1 hora al día de lo que te guste, vas a ser muy bueno en un año. Entonces, o si vas al gimnasio y le metes pesas, en un año vas a tener cambios. Lo que pasa es que la gente debe tener paciencia y poder controlar. Entonces, antes de uno ponerse a estudiar alguna cosa como específica, una labor específica, debe dedicarle tiempo al ser, a lo que uno es, a sus miedos, a controlarlos. Si no, es muy difícil en la carrera, o sea, cuando uno está ya compitiendo, cuando vienen los miedos, realmente saberlos controlar, porque la vida es dura. O sea, hay demasiado bullying, demasiadas referencias que uno dice, ¿y a este por qué le fue bien? A mí por qué no? Tengo la edad de él y no he hecho nada. Y entonces se vuelve uno loco. Y es porque uno no tiene como esas bases sólidas, esas herramientas para saber aprovechar lo bueno. Dedíquenle tiempo a aprender.
no a estudiar a que les den notas. Listo. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas Muchas gracias a gracias a todos, Omar. Omar, por esta oportunidad, profe Henry, Omar, les quiero contar que con Omar estuvimos en Lebrija. Sí. Estuvimos en Lebrija conociendo la producción de papel de piña en una vereda, se llama La Esmeralda, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita porque es ver cómo estas personas están haciendo algo diferente y que saben que ahí hay algo bueno, pero que les ha costado mucho y que todavía pues falta mucho terreno. Agradecerle entonces a Omar por su tiempo, por su disposición, por venir a decirnos cosas que de pronto teníamos una idea diferente de que él nos iba a mostrar sus campañas y de pronto sus glorias, ¿cierto? Porque eso es mucho lo que uno a veces ve con ese tipo de profesionales que tienen. Sí, está bien que descresten y también nos dejan cosas y no está mal, ¿cierto? Pero de pronto Omar nos trajo una mirada muy personal de un crecimiento espiritual y también profesional que realmente es valioso, sobre todo en esto que son nuestros estudiantes. Entonces, gracias, profe, gracias, Omar, a los asistentes allá en sus casas. No son muchas personas, pero vamos a colgar este video en el canal de la universidad. ¿Alguno Vale. quiere hacer alguna acotación? ¿Ninguna? No, muchísimas gracias por de verdad, muy amable. Bueno, Lea. ¿tú qué ibas a decir? Teniendo en cuenta como toda la trayectoria para llegar hasta el texto de hoy, pues se tuvieron que tomar como ciertas decisiones para poder como seguir ese camino. ¿Qué respaldaba esas decisiones? O sea, ¿qué ayudaba a estar seguros que era la decisión correcta? A nivel práctico, yo le preguntaba a mi mamá y hacía siempre lo contrario de lo que decía mi mamá. Y a nivel como más denso, yo empecé a estudiar muchas cosas de cómo debería tomar decisiones. En el punto cuando llegaba yo a un trabajo, qué debía hacer y qué no debía hacer. Entonces yo creé como mi filosofía, que es la realidad primaria y la realidad tangencial, y la realidad primaria es todo lo que hacen. Entonces tú llegas a un trabajo y todos tienen un comportamiento establecido, predeterminado. Todos empiezan a hacer lo mismo de la misma manera. Cuando yo llegué a Sancho, por ejemplo, todos hacían las ideas en boards, es decir, imprimían y los pegaban en la pared. Yo llegué y los empecé a hacer en videos. Pequeñas diferencias. Pequeñas diferencias. Cuando llegué y lo hice en video, cuando llegó el director creativo general, dijo, ¿quién hizo esta idea? Y yo allá, pues pequeñito, recién llegado, yo, está muy buena, está genial, me encanta cómo la presentaron. Ahora todas las ideas se van a presentar de esta manera. Del primer día a la primera semana, yo ya estaba resaltando. Entonces, ¿qué sustentaba eso? Yo empecé a estudiar y sabía, y desde muy pequeñito empecé a entender que la gente, la mayoría, se comporta como en un mismo círculo y que si uno hace pequeñas diferencias en ciertas cosas, porque lo hice desde cuando trabajaba en recreación. Otro ejemplo, de lo mismo que dice en Sancho. En recreación todos nos daban unos CDs de música y todos tenían el mismo CD, no tenían la capacidad de diferenciarse. Yo llegué y empecé a imprimir, a sacar mis propios CDs de música. Entonces ya tenía 40 CDs y los otros tenían uno, el que tenía todos. Y en 3 meses yo tuve el cargo más alto en recreación y me volví durante 3 años el mejor recreador de la empresa. Entonces yo decía, ¿cómo me volví allá? Y al final lo que sustentaba esas decisiones era porque yo ya las había experimentado. O sea, yo ya sabía que uno haciendo pequeñas diferencias del 1%, que es otra como forma de ver la vida, es no hacer diferencias del 100%, sino del 1%, que entre 1 y 1 van a sumar 100. Y yo empecé así a diferenciarme acá, cómo presentaba acá. Esta gente llegaba y se vestía de esta manera, entonces yo me vestía diferente. Todo, en cada uno de los trabajos, calculo muy bien contra quién me estoy, pues con quién estoy compartiendo. Y eso, y la experiencia misma me dio la misma capacidad de saber si estaba bien o estaba mal. Y cuando llamaba a mi mamá, no, mamá, es que voy a renunciar a esto. No, mijito, no sé qué. Entonces era una buena decisión. Cuando mi mamá me decía que no, era una buena decisión para mí. Y lo digo, hoy en el estudio de Los Ángeles, que ya es otra cultura, otra industria, también llegué a hacer lo mismo. Y en 3 meses ya soy el director. Entonces, esa es la forma que yo logré.
pero tienen que estudiar un poquito de filosofía para entender los comportamientos, para entender la forma en cómo uno decide. No es solo ir a trabajar, no es solo ir a saber hacer algo, sino ser inteligente en cuándo hace uno las cosas. Bueno, muy bien. Un aplauso para Omar. Y para ustedes también. Se puede montar al... Tengamos la grabación.